Namaste. Bueno, estamos nuevamente en un encuentro de yoga, importantes maestros de yoga de distintos países, y hoy tenemos el placer y el honor de estar junto al maestro Gustavo Plaza de Ecuador. La verdad que es un placer, Gustavo, tener esta charla contigo. Como sabes, nosotros estábamos organizando para este año un encuentro mundial de yoga y de ayurveda, y que por las razones de la pandemia no pudo ser posible de esta forma. Así que estamos iniciando por la motus propio, digamos, la Escuela Harión, en realizar distintas charlas con maestros de yoga del mundo, para que nos cuenten acerca de sus actividades, de su encuentro con el yoga, y, bueno, y algunas preguntas que van a ir surgiendo a medida que vamos haciendo la entrevista. Así que, en principio, te agradezco el momento y el tiempo que nos dispensas para poderla hacer, y me gustaría que te presentaras, porque seguramente hay muchas personas que sí te conocen, porque hay muchos alumnos tuyos, amigos que te conocen, pero para que las personas que no te conocen eh, lo hagan a partir de ahora. Hari Om Swamiji, Namaste. Adiós, namaste. Gracias por su invitación. Gracias por la labor que usted realiza tanto en Argentina como en Hispanoamérica, con todo este tema del Yoga Alliance International y el World Yoga Federation. Realmente es una labor sumamente importante en el tiempo de hoy, poder compartir el yoga, poder afianzar el yoga y poder tener la oportunidad de aportar en la formación de profesores de yoga, y sobre todo profesores de yoga auténtico, porque hoy día se forman muchos profesores de fitness Sí, sí, de de yoga eso vamos a, esa es una de las preguntas que te vamos a hacer. de yoga tienen poco, pero agradecerle esta oportunidad, agradecerle su labor también, y también apenado de no poderlas acompañar este año en Buenos Aires, en el Congreso Internacional de Yoga y Ayurveda, pero todo se da por algo, y de alguna manera encontraremos la razón de Claro que estas, sí. de estas situaciones, que aunque negativas, aparentemente nos presentan importantes desafíos a superar, y nos dan también oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Entonces, hay que verlas como eso. Hay una cosa que decimos mucho en los entrenamientos que hacemos, y es nunca se pierde. O se gana o se aprende. O se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Entonces, si tenemos esa visión ante la vida, creo que nos puede aportar muchísimo en la situación actual que estamos viviendo. Y si presentarme, bueno, mi nombre es Gustavo Plaza, mi nombre espiritual es Arjuna, también recibo el nombre espiritual de Pandit Achala, y tengo practicando yoga, estudiando yoga y dedicado al yoga prácticamente 30 años de mi vida. Hoy día tengo 43 años, empecé a una muy corta edad, y tengo el placer de poder ayudar a formar profesores, de aportar en el camino. No me siento de ninguna manera como un maestro, y esta palabra a veces maestro en el mundo del yoga sobre todo tiene una connotación importante, Sí. ¿verdad? Maestro. Por un lado hay los grupos que piensan, que utilizan esta palabra de una forma muy divina para referirse casi a los siddhas, como Sí, Jesucristo, claro, ¿verdad? claro. Maestro. Entonces, a veces uno se confunde en el camino de eso, ¿no? Entonces, cuando dicen, no soy un maestro, un profesor, y si ni siquiera un profesor, más bien yo trato de usar siempre esta frase, esta designación que utilizaba mucho uno de mis grandes maestros, porque ese sí era un maestro, Swami Vedabharati, de los Himalayas, que bien debe haber escuchado usted hablar de él, discípulo de Sí, Swami claro. Rama de los Himalayas, y él decía, lo que somos Kailiana Mitras, amigos espirituales, amigos en el camino espiritual, como se utiliza mucho en la sangha budista, Kailiana Mitra, y de esa manera poder compartir con todos un poquito
del camino recorrido, del sendero recorrido y aportar de la mejor manera en el camino de evolución, de transformación de cada persona, pero siempre muy lejanos a esa idea de que uno es maestro, de que uno enseña, porque el que enseña es la tradición a través de un canal que muchas veces puede ser imperfecto, ¿no? Otra cita que hacía mi maestro decía, mi maestro el padre Dávila, ese es mi gurú, y él Sí, sí. decía, ves este gran violinista, Yesudi Menihuni, ¿verdad? No sé si lo pronuncio bien, pero a él le pueden dar cualquier violín destruido, viejo, y lo va a hacer sonar como que fuera una obra de arte. Entonces, de la misma manera, el yoga, que es el maestro, el yoga, que es el guía, a veces se presenta a través de medios que no son tan perfectos, pero la melodía sale bien porque viene de allá y no del instrumento, sino viene del Exactamente. artista. Tú sabes que, bueno, eso que vos decís al respecto de los maestros, nosotros aquí y en nuestra tradición hablamos nosotros hablamos maestro por una cuestión de respeto hacia la persona y demás, pero también consideramos que los maestros no están en el plano, ¿sí? En este sentido, los que estamos aquí, a nosotros nos gusta llamarnos facilitadores, algo similar a lo que vos decís. Alguien que conoce por su experiencia, por su conocimiento y difunde eso para que otros tengan las herramientas para hacer su camino, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, lo que sucede es que, a ver, vos has estado en India y vos viste que la imagen del gurú es muy importante, ¿sí? En el sentido de aquel que de alguna manera te muestra un camino, te da las herramientas para que vos hagas el tuyo a partir de ahí, y entonces se lo respeta y mucho a ese ser, pero de acuerdo a las tradiciones, a veces eso puede ser un poquito exacerbado, como bien vos dijiste, en el sentido de pensar que ese ser es casi Dios en la tierra en algunos casos, ¿no? O casi santos, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros no compartimos tanto en ese aspecto, en el sentido de que creemos que los grandes maestros iluminados nos asisten desde un plano distinto de evolución y no sobre este plano. Los que estamos aquí en este plano, algo más tenemos que aprender, algo más que evolucionar, algo más que entender para poder seguir esa evolución, pero en fin, maestros no. Somos facilitadores, somos amigos espirituales que de alguna manera ayudamos e impulsamos a otros seres también a que hagan el suyo. Pero, por ejemplo, a mi maestro, yo le digo maestro, porque es una cuestión de respeto, porque es una cuestión de entender que ese ser me ha ayudado, de alguna manera, me ha abierto una puerta, ¿sí? Que después va a depender de cada uno transitarla. Por eso te he dicho maestro, porque por una cuestión de respeto, ¿sí? De respeto y de tradición. Así que compartimos ese concepto también. Gustavo, contame un poquito acerca de tu encuentro con el yoga. Me dijiste que empezaste a edad temprana. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Bajo qué tradición o qué linaje o, digamos, empezaste? Porque uno a veces cuando empieza en este camino, incluso puede haber empezado por una tradición distinta y después la vida misma va encaminando hacia otro lugar, ¿no? Me gustaría conocer un poquito acerca de tu trayectoria, cómo es que te encontraste en la vida con el yoga, si fue por alguna situación en particular o cómo fue ese encuentro y acerca de tu tradición. Gracias, Swamiji, gracias por sus hermosas palabras sobre el tema del maestro y espero que podamos compartir un poco más. Creo que es una reflexión sumamente importante, sobre todo en este tiempo, y espero que lo podamos hablar un poquito Claro. más adelante aquí en la entrevista. Y bueno, mi encuentro con el yoga y un poco con las tradiciones del yoga, antes que nada, creo que es importante recordar a los amigos que nos acompañan, yo sé que usted lo conoce, lo tiene muy claro. A veces tenemos esta comprensión como de que el yoga fuera algo separado y que hay este yoga y este yoga y este yoga, cuando el yoga es una ciencia vasta, una gran ciencia, ¿verdad? Muy amplia como la medicina, que lo que tiene son especializaciones, ¿verdad? Especializaciones.
y son como este gran río de gracia divina, este gran río de poder espiritual que desciende principalmente, digamos, de la tradición de los Himalayas, de las cuevas, monasterios del Himalaya, y como este gran río empieza a tener vertientes, pero es la misma agua que nos calma la sed, ¿verdad? Y toma formas en una vertiente, y toma formas en otra vertiente, y toma formas en otra vertiente, pero luego todos se vuelven a juntar en el mar. Entonces eso es algo muy hermoso del yoga, que conectamos primero con esa grandeza y luego recibimos esa vertiente y luego esa misma vertiente nos regresa al mar, al océano, a la totalidad. Y Exacto. una de las cosas que, que yo puedo recordar con mucho cariño es alrededor de los 6 años, mi padre, yo he tenido 5 o 6 años, mi padre practicaba meditación. De hecho, él estudió con mi maestro, aunque no lo tomó como su maestro nunca, sino simplemente, mi papá era un hombre muy reacio, o bueno, es todavía un hombre muy reacio de carácter, ¿no? Y a veces tomar la disciplina de un maestro no es sencillo, requiere mucho compromiso y también mucha humildad. Claro. Entonces, y dejar ese carácter de lado y tomar la guía de una persona que te ayude en el camino. Pero a los 6 años, eh, su vida y práctica espiritual la vivía de forma individual, sin compartirla casi con su familia. Creo que para nada, de hecho, la compartía con su familia. Sin embargo, en la casa, recuerdo una noche haberme despertado y salir al cuarto de mis padres porque tenía miedo. Y no, mi mamá era la que me mandaba de regreso a la cama, pero mi papá no, me dice, quédate aquí un rato, él me recibía. Entonces no lo Ajá. vi a mi padre en la cama, vi solamente a mi madre, entonces fui a buscarlo y alcancé hacia la cocina, no lo vi, pensé que estaba en la cocina, y de repente lo veo en la sala, sentado en postura de meditación, Ah, que en ese momento yo no sabía que era meditación, y fue una impresión muy grande, entonces creó un samskara en mi mente, un samskara muy particular, y yo me acerqué tímidamente y él me sintió, me dijo, ven, siéntate, ahora cierra los ojos, y en ese momento me enseñó a concentrarme en la mirada en el entrecejo y me indicó el proceso de meditación que no tuvo mucho efecto, por lo menos no muy duradero en ese instante, porque a los pocos minutos me senté en su seno a descansar, a dormir mientras él meditaba. Entonces medité ahí en el sueño mientras él meditaba, pero se sembró esa semilla. Anterior a eso, en la casa siempre estuvieron todos estos libros sagrados como el Bhagavad Gita, el Bhagavata, ah, los libros de los yogis. Entonces, yo era un niño muy curioso y tenía mucha curiosidad y los libros me llamaban mucho, entonces agarraba estos libros para verlos y había algo que conectaba conmigo, me presentaba una añoranza, como ujú. un sentimiento de conexión con estos seres que luego llegué a entender que eran los yogis, y algunas experiencias personales que las guardo muy íntimamente, que no quisiera repetir ni comentar, pero que me hacían sentir una conexión muy profunda con estos seres especiales. Y las imágenes de Krishna, de Vishnu, de Shiva, del Buda, no, no eran algo raro para mí, sino algo que lo sentía muy cerca de mí desde muy niño. Y no, ojo, no era algo inculcado por mi padre, porque él en cambio de estas cosas no hablaba. Me enseñó a meditar a mí, me dio ciertos principios y eso marcó un samskara. Dicen las tradiciones de la India que uno viene de otras vidas con mucha información, y que Claro. muchos de los yogis actuales nacen en familias de yogis o conectan con yogis para continuar el sendero que han dejado en vidas pasadas. Yo definitivamente sentiría que en eso hace en mi eco, creo que es real, y por lo menos si no fuera real, me pone contento de pensarlo. Y en ese instante se sembró esa semilla y más adelante empecé a hacer artes marciales. Y en las artes marciales, sobre todo cuando se hacían hacia los años 70, 80, todavía estaban muy llenas de la mística del Oriente. Y
y por un lado tenía prácticas yógicas que hacíamos en las artes marciales como parte del proceso de nuestro entrenamiento, y por el otro lado, todos estos libros que de alguna manera ya empezaban a calar en mí y empezaba yo a acercarme a ellos. Hacia los 13 años empecé a leer con mucha dedicación. El primer libro que leí, por supuesto, un clásico para muchos, con el que muchos empiezan, es El tercer ojo de Lobsang Rampa, que Ah, sí, claro. Sí, me sí. fascinó, Sí, me claro. fascinó, ¿no? Y dejó una marca, ¿no? Y quizá yo no le di mucha importancia nunca a esta operación que hoy sabemos que no existe, la operación de que era Lobsang Rampa, de Sí, ponerle claro. lente en el espejo, ¿no? Con Eso, lobotomías. diremos que en el mundo del yoga sabemos que eso es una tontería, pero lo que sí quedó claro era la necesidad de un maestro, porque Lobsang Rampa tenía su maestro y sus maestros que le enseñaban y le guiaban para alcanzar los estados de conciencia o los niveles espirituales que él buscaba. Y entonces empezó en mí la búsqueda de un maestro espiritual. Leí, para esa época, imagínense, 13 años, leí el Evangelio de Ramakrishna, el Evangelio de Swami Vivekananda, la vida de Swami Vivekananda y el Evangelio Universal de Romain Rolland, un gran autor, gran biógrafo de Vivekananda, de Gandhi, de Ramakrishna. Luego tuve la oportunidad de leer a Yogananda y sentí una conexión muy fuerte con Yogananda. Por eso le vemos aquí. Sí, lo vi ahí en tu altar. Sí, sí. Muy fuerte con Yogananda. Y pasó un poco el tiempo y me empecé a dedicar mucho a una práctica sin guía. No tenía un maestro, no tenía una guía, pero los libros me daban cierta guía. La verdad es que estaba un poco fuera de mí, no comía adecuadamente, me hice vegetariano sin guía, pensaba que para vivir la vida espiritual tenía que renunciar un poco al mundo, empecé a dejar a mis amistades, fue Claro. un proceso en el que me empecé a aislar a mí mismo y a duras penas tenía 14, 15 años. Mi padre, que para ese momento ya no practicaba porque él practicó esta práctica de yoga por un tiempo nomás, cuando yo era muy pequeño, luego nunca más lo hizo, vio mi estado actual y se dio cuenta que yo me estaba aislando mucho, había bajado mucho de peso, yo estaba, según yo, contento, ¿no? Pero rechazando todo lo que para mí era maya, que era mundo material, y no tenía una forma de equilibrar la vida material con la vida espiritual, la veía como dos cosas, como dos disyuntivas, una por un lado, otra por otro, y que no había forma de comunicarse, y que lo adecuado era rechazar la vida material para dedicarse completamente a lo que yo consideraba vida espiritual dentro de mi creencia, también de un factor sociocultural católico en el que rechazo ciertas cosas como pecado, como malas, ¿verdad? Que donde viene todo Claro, ese claro, claro. condicionamiento religioso. Y en este momento de bastante inquietud, mi padre dice, bueno, yo necesito que tengas una buena guía y se comunica con la escuela del padre Dávila, del maestro, para saber la dirección donde estaban ahora, y me llevó. Y en el instante en que yo le conocí, que conocí su enseñanza, ese fue el momento de enamoramiento total, y dije, por aquí es, ¿no? Por aquí es. Y empecé a practicar, a estudiar y luego a especializarme. Empecé a enseñar a muy temprana edad, justamente en la sociedad de mi maestro, por solicitud de él. Él tiene una sociedad, una escuela muy importante aquí en el Ecuador, que se llama la Asociación Escuela de Autorrealización. Fue en su momento parte de la Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda, Sí, pero por ciertas diferencias se separaron en su momento, y quizá fue lo mejor porque la escuela de Yogananda en Ecuador nunca creció como creció la escuela del Padre Dávila. Al ser él un sacerdote católico, en los años claro, 60, en los años claro. 70, que él empezó con la fuerza de la escuela, le dio mucha credibilidad y también mucha seguridad a muchas personas que tienen el miedo de perder su religión, de alejarse. Hay también, lastimosamente, por ignorancia o a veces por mala voluntad o mala fe, muchos sacerdotes hablan mal del yoga, hablan mal Sí, de la religiosidad, hasta el día de hoy, de la religiosidad de Oriente. Y el padre Dávila, en cambio, tenía esta visión universal, porque como maestro iluminado tenía este conocimiento completo de la armonía entre todas las religiones, y el yoga como un sendero serio de realización. Justamente claro. una de las razones
que el padre Dávila toma como fuerza para también no estar tan cerca de Self-Realization Fellowship, era que de alguna manera la sociedad casi imponía la exclusividad sobre las enseñanzas de Yogananda y sobre el estudio de las enseñanzas de Yogananda, cuando el yoga es algo muy, muy amplio. Entonces el padre Dávila, él se comunicó con Swami Shivananda, que vivía todavía en esa época, había sido iniciado por el Pandit Bekpatishina, para luego conectar con la escuela de Yogananda, y tenía muchos amigos espirituales en distintas tradiciones. De hecho, Swami Veda Bharati, en esa época, el Pandit Tushar Bhutarya, discípulo de Swami Rama de los Himalayas, era muy cercano al padre Dávila, muy cercano a mi maestro. Es por esa razón que luego yo también me acerco a Swami Veda. Cuando el padre Dávila deja el cuerpo, yo me acerco a Swami Veda como un tío espiritual, por así decirlo. O sea, se ha ido mi maestro, ahora me acerco a mi tío espiritual. Yo se lo dije a él: usted es mi tío espiritual entonces, porque él era su hermano. Y dice: sí. Entonces, usted es mi tío espiritual. Me gusta esa relación, me dice, me gusta esa relación. Y luego él me ayudó a completar mis siguientes pasos en la práctica, en el desarrollo, en el camino, y fue un soporte muy importante de mi propio desarrollo, de mi propio avance. Y básicamente un poco allí. Sin embargo, podría ser una historia muy, muy larga de práctica, de entrenamiento, de conocimiento. He tenido la oportunidad desde ese tiempo acá, cuando el padre Dávila dejó el cuerpo, luego también de viajar innumerables veces a la India, de conectar con muchos maestros que también tenían una conexión con el padre Dávila, y luego de maestros que ya no están conectados con el cuerpo físico del padre Dávila, sino con el aspecto de, como hemos hablado con usted, de estos maestros que han trascendido ya este plano, y continuar el camino de crecimiento, desarrollo, de estudio, y también siempre reforzar esta importancia de enseñar en algún momento, de compartir. En algún momento yo mismo le solicité a Swami Rita Bhambarati, el segundo en mando después de Swami Veda, cuando Swami Veda había dejado el cuerpo, que yo no quería enseñar nada más, no quería compartir nada, que yo no podía hacer esto, que esto no era para mí. Yo tenía mucho trabajo que hacer en mí. Y él no me puso, me puso más responsabilidad encima. En vez de quitarme la que yo no quería, más responsabilidad. Entonces, y justamente decía: el hecho de que te sientas que no estás listo, demuestra que estás listo. Claro, ¿no? Porque entonces, la grandeza está en la humildad también, ¿no? Es eso. Sí. Claro. Ahora, no que me quiera yo llamar humilde, por favor, porque eso no está, ¿no? No que me quiera yo autodesignar como humilde, porque eso no lo considero. No, porque en verdad, claro, obviamente uno mismo no va a decir yo soy humilde, no va a decir eso. Pero se dice eso, ¿no? Que en la humildad y en la compasión está la grandeza del ser. Bueno, esto que vos decís, compartimos totalmente esto de el yoga Brahma Vidya, ¿no es cierto? Como una unidad, ¿no? Y de entender que el yoga para nosotros es uno, ¿sí? Con los distintos senderos o modalidades, pero que todo confluye en un mismo centro, en un mismo núcleo. Es nuestra visión también. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los eventos que realizamos a través de Harion, con la World Yoga Federation, con la JAI, ¿no? Con Yoga Alliance International, siempre la idea es justamente de unir, de hablar acerca del sentimiento de Bhavana, el sentimiento de unidad que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De no separar, de no encontrar que hay un sendero que es el que es verdadero y los otros son erróneos o están equivocados, ¿no? Como a veces se puede ver. Aquí la idea es justamente no hacer lo que muchas religiones han realizado, o las religiones han realizado durante milenios, de separar al hombre. La idea es justamente encontrar la unión desde el sentimiento, no solamente de decir con un deseo desde las palabras, sino de encontrar ese sentimiento de unidad verdadera en nuestro corazón y poder difundir de esa manera el yoga, ¿no? Como una ciencia experimental, como nos gusta llamar a nosotros, con grandes preceptos filosóficos. Maravilloso, de hecho.
Claro. Así es. Entonces, justamente la idea es de estos encuentros y de los eventos que realizamos y demás es encontrar la verdadera unión, ¿no? Con el yoga, con todo, con todas las tradiciones o todos los senderos que el yoga puede tener, pero entender que detrás de todo eso hay un núcleo común, ¿sí? El yoga es uno como tal, ¿sí? Hay una cosa, Es lo que se Swamiji, expresaba. que le quería comentar, que a mí me causa mucha gracia. He leído innumerables versiones del Bhagavad Gita, es uno de mis pasiones, como debe ser también de las suyas. Y en este shloka del Gita, cuando dice una pequeña, incluso una pequeña práctica, una mínima práctica de este Dharma, una práctica de esta práctica, una pequeña práctica de este método, ¿verdad? Vamos a parafrasear, una pequeña práctica Sí, de esta enseñanza, este Dharma, de esta religión, es, puede salvarnos de grandes sufrimientos en el futuro. Lo interesante es que cuando Krishna dice Dharma, ¿verdad? De este Dharma, la práctica de este Dharma, cada sociedad, cada escuela, cada tradición dice que es la suya. claro, obvio. Dice, claro, esta es, aquí dice, aquí está Krishna diciendo que esta es. Esta es, nosotros acá en Argentina decimos comúnmente, vulgarmente, esta es la posta, esta es la que es, ¿no? Esta es la que Eh, es. esta es la que es, los otros están equivocados. Entonces, yo siempre me traté de alejar de ese pensamiento, siempre, pero no desde que comencé mi filosofía de vida. Esto de decir, ¿por qué hay uno que dice que ese es el camino, que esa es la verdad y los otros están equivocados? ¿Por qué es así? Incluso con los credos, ¿sí? Incluso con los credos. Yo pienso lo siguiente, Dios es uno y está detrás de todas las religiones, porque las religiones son dogmas creadas por los hombres a raíz de no entender que el mensaje divino de Jesús, de Krishna, de Mahoma, de Buda, de Rama, de cualquier avatar o cualquier maestro iluminado, fue siempre el mismo. Lo que sucede es que fue adaptado a las circunstancias, a la cultura del lugar de su aparición. Pero el mensaje, cuando uno estudia religiones comparadas, las distintas filosofías, por detrás de las palabras distintas, el mensaje es uno. El mensaje de Dios es uno. Lo mismo sucede con las distintas tradiciones en el yoga. Detrás de todo lo que uno pueda hacer de diferentes rituales, ceremonias distintas, o darle el foco más a la parte física, o otros más a la parte devocional, o desde distintos lugares, en realidad lo que se está buscando es lo mismo. Todo confluye en un mismo núcleo, en un mismo objetivo. Entonces, nosotros como facilitadores, como hermanos espirituales, también tenemos la función esta de integrar, de unir, de no separar, independientemente de lo que uno pueda creer o pueda practicar. Esa, para mí, para mi punto de vista, es el verdadero sentimiento de unidad. La unidad se crea a partir de la acción que uno genera y estimula a otros a hacer, ¿no? La acción verdadera, la acción de encuentros, de poder enlazarnos de alguna manera. Independientemente, cada uno conservará su credo, conservará su tradición, ¿sí? Pero en verdad hermanarnos desde un lugar común, ¿sí? Eso es lo más importante. Y más en esta época, ¿no? Donde estamos fragmentados, divididos, la humanidad está muy convulsionada. El mensaje justamente tiene que ser un mensaje de unión, un mensaje de paz, y que seguramente entre todos vamos a poderlo hacer si despertamos nuestra conciencia, ¿no? De la necesidad de esto. Muy bien. Ahora, hablando un poco más acerca de justamente lo que vos venías diciendo, esto de yoga fitness, ¿no? ¿Cómo vos ves el yoga que se está difundiendo en Occidente? Yo te digo más o menos cuál es mi idea y después me gustaría que vos me digas la tuya. Yo tuve la oportunidad de viajar a varios países de Latinoamérica. Nuestra escuela, Jarión, tiene sedes en Colombia,
en otros, he podido viajar a otros países y he asistido a distintos congresos y he visto un énfasis muy marcado solo a la parte física, ¿no? Como una cuestión más de encontrar en el yoga algo de moda y fitness también. Y no tanto en el sentido de entender lo que verdaderamente es el yoga, ¿no? Como una filosofía de vida, como una cosmovisión distinta. Quizás no con tanto hincapié en ese sentido, sino más en lo físico, más en la moda, más preocupado en el mala colgado y una distinta ropa no sé, y ser vegetariano y creen que ya está, ya soy yogi, ¿sí? ¿Cómo vos ves esto aquí en Occidente? Eh, Creo que tenemos, Swamiji, la misma visión realmente y siguiendo también las palabras, la visión y todos los comentarios que hace con mucha regularidad este gran maestro de yoga, a quien tengo la oportunidad de llamar también como un querido amigo, Ramiro Calle. Sí, Estamos viviendo el yoga, él suele decir, desde un reduccionismo. Se está distorsionando por completo la enseñanza y se ha convertido el yoga en un cultivo del cuerpo. Todos estos neovedantas, neotantras, neoyogas, que ya incluso en la India es difícil encontrar el auténtico yoga. Y cuando hablamos de ujú, auténtico yoga, es el yoga obviamente de la búsqueda de la realización del ser. El, Creo que una de las cosas, para Ramiro Calle, y utilizando sus palabras, él dice que los primeros traidores del yoga, dice él, son los maestros de Oriente que trajeron la enseñanza a Occidente y la cambiaron justamente para su beneficio económico principalmente. Porque empiezan a darse cuenta de qué es lo que el occidental quiere, qué es lo que el occidental busca, y yo cambio el yoga para cumplir tus necesidades sin decirte lo que realmente es. Una cosa muy distinta es lo que el yoga puede ser para ti y una cosa muy distinta es lo que el yoga es. Entonces, el yoga no es deporte, el yoga no es acrobacia, el yoga nunca ha sido un culto al cuerpo. Entonces, en Occidente le damos tanta importancia al cuerpo, tanta importancia al fitness, que se ha convertido el yoga en una especie de producto para bajar de peso. Entonces, en la mente de las personas, la connotación actual del yoga sería dentro de, tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a hacer yoga o pilates o crossfit o gimnasia? Entonces, el yoga empieza a caer dentro del contexto de la gimnasia y del fitness. claro, Cuando eso es reducir, distorsionar lo que el yoga es. Cuando quizá algo coherente sea pensar, decir, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Yoga, zen, tai chi o budismo tibetano. Porque el claro. yoga es un proceso de transformación interior, el yoga es una disciplina de la mente, el yoga es un método de realización del ser, cuando menos un método de autoconocimiento y no un método para hacer gimnasia. Entonces, hoy en día hay tantos yogas que de yoga no tienen nada. Incluso en la India, dice el escritor, también un querido amigo, Álvaro Enterría, dice que que en la India hoy día encuentras estos dos yogas. Él vive en Varanasi por muchos años ya. Y él dice, hay lo que tú encuentras, el yoga. Cuando alguien habla de yoga, se está hablando del yoga que está reinterpretado, que no es el yoga tradicional, sino que es un yoga meramente para el cuerpo. Y Rishikesh está lleno de esas escuelas. Otro Sí, gran amigo mío, el gran maestro de Hatha Yoga, Surinder Singh, me dice, aquí en Rishikesh, cualquiera que hace stretching y que es flexible es profesor de yoga. y sí, Y los indios tienen el gen también de la flexibilidad, de la soltura, entonces es muy fácil convertirse en profesor de yoga por hacer cualquier postura de circo. claro. Y luego está el yoga. Yoga. Yo. Cuando hablamos de yoga, ya no es el yoga, sino el yoga. Ahí estamos hablando del yoga de la realización del ser, del Ujú, yoga de la espiritualidad, del yoga de la realización divina,
del yoga de la búsqueda interior, del yoga del crecimiento, de la transformación, del mejoramiento personal, del autoconocimiento, de distintos niveles de desarrollo que el yoga nos facilita, que nos viabiliza para nuestra vida, para el desarrollo al final del día de esta comprensión mucho más amplia que la comprensión limitada de nuestro cuerpo físico. No desde una visión del rechazo. En este momento a veces la gente piensa, no, es como una visión del rechazo del cuerpo. No, en el yoga no No, existe no, eso. no, no. Sino existe el cultivo del cuerpo. A ver si compartes esta idea. Digamos, mi pensamiento es el siguiente. Las personas se acercan por distintos motivos al yoga. Muchas veces, incluso, por ejemplo, porque médicos recomiendan realizar yoga para algún tipo de patología, ¿no?, que la persona puede estar atravesando. Nosotros en nuestra escuela vemos digamos, una forma de yoga que conocemos con el nombre de yoga terapia, que es la aplicación de las técnicas de yoga a las distintas patologías que las personas pueden tener. Incluso mi puerta de entrada al yoga fue a través de esta puerta, porque yo tuve una hernia de disco, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a conocer el yoga. Ahora, yo creo que el tema está en aquel que está dirigiendo el rol, ¿no?, el profesor o el maestro, de hacer ver que entraste por una puerta física, entraste por una necesidad física que puede ser, y obviamente que beneficios desde ese lugar, tengas o no patología. Hay muchos beneficios que el yoga te puede aportar a partir de la aplicación de sus técnicas, pero dar a entender que el yoga no es eso, no es kinesiología, no es no fisioterapia, o sea, digamos, justamente dar digamos, creo que la responsabilidad de, una vez que la persona se acerca a yoga, ya sea de la forma que lo haga, son pocos los que de repente se acercan porque quiero conocer acerca de la filosofía. Son pocos, en verdad, por lo menos aquí en Argentina, son pocos los que se acercan directamente porque quieren conocer acerca de la filosofía. A veces tienen una mera idea, a veces se acercan por la parte física. El tema está cuando la persona descubre, ¿sí?, lo que verdaderamente es el yoga. Es digamos, es una apertura de conciencia tan grande que terminan obviamente entendiendo este camino de evolución, de autorrealización, de autodesarrollo, ¿no? Quizás yo pienso de que las personas al acercarse, ya sea por los distintos motivos, después descubren lo que verdaderamente es el yoga y ahí lo practican seriamente y como debe ser. Pero yo creo que ahí el tema está en quien dirige el centro, en quien dirige la escuela, de mostrar, ¿no?, que no es el perfeccionamiento de las posturas, no es que yo me voy a hacer mejor yogi porque me salen todas las posturas perfectamente, soy súper flexible y ya está, ¿no? Creo que es responsabilidad de los que estamos dirigiendo de alguna manera una escuela o un centro para hacer conocer y difundir lo que es verdaderamente el yoga. ¿Compartís esta idea? Totalmente, Swami, y siempre suelo decir que existen muchas razones por las cuales nos acercamos al yoga. Claro. Unos se acercan al yoga por búsqueda espiritual. Unos se acercan al yoga por su interés en las filosofías de Oriente. Otros se acercan al yoga porque el doctor se los ha recomendado. Otros se acercan al yoga porque han escuchado que el yoga es bueno para ganar flexibilidad para un deporte. Otros se Sí, acercan al yoga para comunicarse con los extraterrestres. de Otros todo. otros se acercan al yoga para aprender a salir del cuerpo y hacer el viaje astral. Hay muchas, muchas razones para acercarse al yoga. Ujú. Lo que casi siempre suele suceder es que uno descubre que en el yoga hay mucho más. Claro. Pero comparto su idea de que la principal herramienta para comprender la totalidad del yoga está en el transmisor del yoga, en el que está comunicando el yoga. Y ahí es donde viene quizá la parte más importante, y lo que siento que falta en este tiempo es que la mayor cantidad de los practicantes que se llaman a sí mismos profesores no practican meditación, no practican las técnicas más profundas. A duras penas lo que hacen es simplemente hacer posturas y tratar de mejorar sus posturas,
Pero Lo hay, que pero sucede es que si no hay meditación, no hay yoga. Si no hay meditación, no hay no yoga. lo hay, no hay yoga. Estoy haciendo ejercicios físicos que pueden ser muy beneficiosos, ¿no? Pero no estoy practicando yoga si no hago meditación. Y muchas de las veces, incluso en el camino del asana, porque el camino del hatha yoga, en el cual el asana es solamente un componente, usted lo sabe bien, Claro. el hatha yoga es muy amplio y el asana es un solo componente. Se centran mucho en el asana, pero incluso el asana está mal practicado. Swami, hoy día no se practica asana, hoy día se baila. Hay de todo, hay todo, un poco de todo. Se mezcló muchas disciplinas dentro del yoga. Hay Hoy muchas día, cosas. hoy día no se hace asana. Asana es una postura estática. Claro, claro. Asana es una postura estática. Y hoy en día difícilmente una persona practica asana. En la tradición se conoce que para que una postura sea considerada una postura de yoga, incluso en el aspecto de principiante, de nivel principiante, debe sostenerse cuando menos un minuto. Un minuto, que es nada. Y hoy en día se sostienen las posturas 5 respiraciones y vaya a saber usted qué es eso. Son a duras penas ni 30 segundos. Y está de movimiento en movimiento. Eso tiene una connotación en el mundo del yoga, tiene una connotación en la práctica yógica, donde están los ejercicios de movimiento que hoy se conocen como vinyasas y que se habla del vinyasa, y de eso podríamos también conversar mucho, porque el saludo, el sol, no es un ejercicio tradicional del yoga. Y eso está ampliamente conocido en la tradición de la Ayurveda y del yoga también. Es un ejercicio que aparece mucho después. Mucho después. Devenientes de rituales tántricos. Veniente de rituales y enseñado y promocionado principalmente por el Maharaj Janaunt, que era un físico-culturista, que era un luchador de lucha libre, y le interesaba obviamente principalmente este aspecto. Y luego hay cuando el maestro, al que tengo mucho respeto por él también, no se malentienda, Krishnamacharya, luego presenta también una versión de Hatha Yoga, en la cual no es solamente Hatha Yoga, donde obviamente tiene mezclado principios de Hatha Yoga con el arte marcial Kalari del sur de la India y este otro deporte que se me fue el nombre, que se practica, debe usted haberlo visto, estas acrobacias que se practican como en un palo, en un tronco. Sí, lo he Esto, visto, lo he visto, sí. esas 3 disciplinas están mezcladas en su presentación. Luego, cuando empezamos a ver, porque Krishnamacharya tiene que cumplir un favor que le está haciendo también al Maharaj de Mysore, que le pide que enseñe un tipo de yoga que sea más activo, que un poco en competencia contra los británicos que estaban en ese momento en la India. Y pasa ya ese tiempo y Krishnamacharya una vez más va a insistir en la necesidad de aplicar el yoga a cada persona, y donde el asana es un asana estática. Asana estática, y hay obviamente los movimientos, las respiraciones, eso siempre existió en el yoga. Usted debe conocer bien los chalanakriyas, sukshma vayam, todos los ejercicios de preparación, de soltura, que existen como parte, pero no son asana. Asana es una postura estática. Y hoy en día principalmente la gente está moviéndose en toda la clase, trabajando en un yoga dinámico, en un yoga rayásico. Y gracias a Dios todavía se mantiene la relajación. Ciertamente hay la oportunidad de tener profesores, guías, formadores, como es su caso, de estar enseñando también la necesidad de poder balancear cada uno de estos aspectos en la práctica de yoga, y también practicar la parte importante del cultivo del cuerpo, del cultivo físico, es necesario. Yo a nivel personal, yo no voy a mentir, yo practico el saludo al sol y muchas prácticas también de movimiento dinámico y de vinyasa, pero no descuido mi práctica de asana y la importancia que tiene la práctica de asana, donde
realmente se puede vivir la experiencia meditativa si uno pone la totalidad de la mente, pero hay que hacer el trabajo. Entonces, la meditación debe aportar esa meditación en movimiento. No, no solamente, a veces tenemos, es muy gratuito decir, sí, yo no practico meditación, yo practico meditación solamente en asana. Y Swamiji, uno tiene que ser sincero, eso no sucede. Si no sucede, estar pendiente de la mente, uno tiene que disciplinar la mente y uno se entrena para eso. Está el entrenamiento. Y entonces la práctica meditativa se vuelve un apoyo a mis otras prácticas y mis otras prácticas se vuelven un apoyo también a mi práctica meditativa. Y luego mi vida se vuelve un apoyo a mi práctica meditativa y mi disciplina espiritual, mi sadhana, y mi sadhana se vuelve un apoyo para mi vida. Está en constante retroalimentación. Exacto. Pero Exacto. principalmente hoy día estamos enfocándonos en un aspecto principalmente dinámico o terapéutico. De repente hay yogas que no parecen yoga, sino kinesiología, como usted bien lo ha dicho. Que Mira, parecen... digamos, a ver, nosotros tenemos dentro de la escuela, digamos, la formación en yoga y tenemos un aspecto que es lo que conocemos con el nombre de yoga terapia, que como dije, que es la aplicación de las técnicas de yoga a las distintas patologías que las personas puedan tener, incluso, digamos, como tenemos la visión de la Ayurveda también en la escuela, entonces sabemos que hay distintas prácticas de yoga de acuerdo a los biotipos ayurvédicos, que no para todos es exactamente igual, o qué asanas, digamos, le vienen mejor para mantener sus equilibrios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay escuelas de yoga en donde, por ejemplo, yo conozco que de repente participan en la formación médicos, kinesiólogos, con una visión muy, si se quiere, profesional paramédico, si se quiere, ¿no? Como una, digamos, a ver si mal entiendo, no es una crítica a nadie, sino solamente un pensamiento. Yo necesito conocer, si voy a formarme, digamos, desde el lugar terapéutico que el yoga me puede aportar y demás, necesito conocer, obviamente, el cuerpo humano, necesito saber los sistemas, etcétera, etcétera, pero no a un nivel de profundidad que un médico o un kinesiólogo me va a formar, porque en definitiva yo estoy formando a un profesor de yoga con un conocimiento adicional que es, digamos, tengo un alumno que tiene hernia de disco, entonces la práctica va a tener que ser modificada para él en algunos aspectos, porque ciertas retroflexiones exigidas o algunas posturas pueden perjudicarlo aún más. Entonces, ese tipo de cuestiones uno lo tiene, o por ejemplo, tengo un alumno que es hipertenso, que es cardíaco, y de repente posturas de inversión por mucho tiempo también los pueden perjudicar. Entonces, obviamente, después con la práctica, y sabemos muy bien que eso sucede por la propia experiencia, las personas van modificando y van sanando, y entonces ahí vuelven a una práctica de yoga sin los cuidados que mantuvieron al principio hasta antes de sanar, ¿sí? Por así decirlo. Pero, digamos, el conocimiento que un profesor que tiene esta orientación, a mi criterio, no necesita, digamos, saber, por decirte algo, desde dónde sale un nervio, hasta dónde llega un nervio, dónde se inserta un músculo y dónde... ¿Se entiende lo que digo? Al nivel de profundidad que lo he visto, ¿sí? Porque no estoy formando kinesiólogos ni fisioterapeutas, estoy formando profesores de yoga con una visión terapéutica o para que tengan una visión para poder ayudar a las personas que pueden tener, que la verdad que hoy, por lo menos aquí en Argentina, hay un porcentaje muy elevado de alumnos que vienen y se acercan al yoga con determinadas patologías, ¿sí? Porque cada vez más es recomendado por los médicos. Acá hay médicos que hablan, por televisión mismo, hay médicos que hablan de los eh, efectos de la meditación, recomiendan la meditación como práctica, ¿sí? Entonces muchas personas vienen, ¿no?, con esta visión de haberlo escuchado, de haberlo visto, y después descubren el yoga, como vos bien decías, y ahí se enamoran del yoga y lo conocen a partir de este. Pero hay como distorsiones, a mi entender, en algunos criterios, ¿sí?
Pero bueno, como siempre decimos, buscamos la unidad, cada uno puede pensar lo que quiere, puede creer lo que quiere, puede hacer lo que le parezca mejor para difundir mejor el yoga, pero es una visión que del todo no comparto. Por otro lado también está el tema de relacionarlo netamente con un trabajo físico, como bien explicabas vos, ¿no? Sin entender cuál es el objetivo, cuál es el camino que el yoga me está mostrando para mi autorrealización. Eso es todo un tema, porque inclusive porque cada vez más aparecen distintos métodos y estilos nuevos de yoga que uno dice, ¿de dónde salió esto? Porque está bastante lejos del yoga, ¿no? Y como les decía antes, Bueno, hay yogas que no son yogas. Hay no, yogas que no son yogas. Es como, no. lamento hacerles publicidad, pero les voy a hacer publicidad mala. Dicen que no hay mala publicidad, pero acaba de salir un yoga que se llama el Sí, Buri Yoga. El yoga le llaman para la nalga, el yoga para el culo, como dirán en España, para mejorar la tonificación de los glúteos. Y salen no. haciendo una cantidad de Bueno, bailes, de movimientos y música sí, estridente y es una clase de fitness. Creo que lo importante, Swamiji, es saber qué es qué. Como usted claro, bien dice, una cosa es tomar prácticas de yoga y aplicarlas a la medicina y utilizar un yoga terapéutico y estás utilizando técnicas de yoga para mejorar. En las artes marciales lo hacemos igual. Utilizamos sí, técnicas de yoga para aportarnos en ese aspecto de la vida o en esa práctica claro, deportiva. Hay, por ejemplo, técnicas de yoga o ejercicios que pueden, asanas, que pueden ayudar, por ejemplo, al mejor desarrollo o mejor soltura de los corredores. Pero no se puede hablar con total honestidad de decir yoga para corredores, sino es claro, una claro. aplicación de esto. Es como cuando me salen, yo soy surfista, por ejemplo, he surfeado toda mi vida, y por ahí sale alguien y dice yoga para surfistas. El yoga es yoga y tú tomas lo que necesitas para aplicarlo Sí, sí, en tu vida. Sin embargo, hay un punto que creo que es importante recalcar. Por un lado está el conocimiento que recibimos desde afuera, y ahí es donde viene el mayor poder del yoga y lo que se está perdiendo hoy día. Todo el mundo lo dice, pero nadie lo cree. Todo el conocimiento está dentro de ti. Todo sí, el mundo lo claro. repite, pero nadie lo cree. Sí, pero Entonces estamos de curso en curso, de enseñanza en enseñanza, de profesor en profesor, buscando cuando, si aprendes con tu profesor, con tu escuela y te dedicas a practicar de verdad ese conocimiento, si el conocimiento de las vértebras, el conocimiento de los plexos, el conocimiento de la respiración, el conocimiento de los sistemas, no vino de afuera, los yogis lo descubrieron desde adentro. sí, claro, Y a claro. través de, por ejemplo, si uno desarrolla esa visión clara del Samyama que habla el Yoga Sutra, y luego el Yoga Sutra va a explicar cómo cada una de mi concentración y de mi potenciación del Dharana, Dhyana y Samadhi puesto en distintas situaciones o en distintas experiencias o en mi cuerpo, me va a dar un conocimiento total de esa realidad. Entonces, Ujú. no vayamos tan lejos, pero con un poquito de desarrollo de concentración, yo empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo y conciencia de mis nervios, conciencia de mis vértebras, y retroalimentado por la enseñanza que he recibido de mi maestro y también la conversación que puedo tener con él. Mira, estoy viendo esto de aquí. Vamos a tener un conocimiento muy, muy amplio. Yo también tengo la oportunidad de haber tenido muchos estudiantes médicos Ujú. y créanme que a veces me asombra que encuentro en practicantes de yoga de mucha experiencia mucho más conocimiento sobre lo que realmente sucede en el cuerpo que de la medicina, porque muchas veces es estudiado desde afuera y no desde Claro, adentro. Entonces, es claro, tan importante exactamente. una formación como la que usted muestra y propone, en la que hay un estudio, se conocen las técnicas, pero regresamos siempre, si voy a ser profesor de yoga, requiero la práctica, la práctica, la práctica. La práctica es la que me da la experiencia, la práctica es la que me da el conocimiento. No va a venir de afuera es una puerta para despertarme, para entender, pero para llevarlo al entendimiento de aquí y luego poder guiar a una Exactamente, persona de forma adecuada. exactamente, exactamente. Totalmente, compartido, totalmente. Bueno, Gustavo, ya la verdad que no te quiero, digamos, yo te agradezco mucho todo el tiempo que nos estás dispensando en este encuentro, que es maravilloso, y yo me quedaría horas hablando contigo porque compartimos, digamos,
digamos, compartir todo lo que digamos, estamos compartiendo. Yo lo que te quiero preguntar ahora es, por ejemplo, ¿tu escuela en dónde está en Ecuador? ¿En qué ciudad? Yo tengo base hoy día en la playa. Nos hemos venido a vivir a la playa por un Ah, tiempo porque en la ciudad la vida está un poco complicada. Te obligan claro. a andar con mascarilla, los niños no tienen colegio, lo Ujú, hacen todo online. Entonces estamos en la playa radicados por bastante tiempo. Vamos poco a la ciudad, vamos poco para allá. Lo bueno es que nuestra escuela como tal lo que hace es enseñar o guiar o compartir los cursos, las ujú. enseñanzas, trabajando con otros locales. Entonces no es una escuela física, sino Ok, Yoga Rajasia es un método, una enseñanza y una escuela, pero una escuela como una tradición, como una enseñanza, y utilizamos distintos lugares. Ahora mismo estamos por empezar la construcción del ashram, de nuestro lugar aquí en la playa, que sería como el centro de la enseñanza, pero trabajo mucho en Barcelona, en Europa, en muchos otros lugares, ujú, también en Estados Unidos, en Quito, en la ciudad de Quito, y con ujú, distintos centros que hemos trabajado en la ciudad de Guayaquil. Con quien más trabajo mis clases personales, las mías, es con la Escuela de Autorrealización, y ujú. colaboro con ellos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que es donde tienen uno de los centros más grandes. Mantengo esta relación constante con la escuela de mi maestro, pero principalmente mi enseñanza está relacionada con otros centros, en otras ciudades, en otros sitios, donde llevamos el método, la práctica, la escuela, y un poco ponerle el nombre de la escuela a nivel filosófico, pero es una etiqueta simplemente para representar algo, poner algo en el tiempo, eh, representar lo Bien, que estás haciendo, como una designación. claro. Siempre cuando uno enseña y cuando uno transmite una enseñanza va a ser muy particular, va a ser única, pero al mismo tiempo también nadie se ha inventado la pólvora, estamos enseñando yoga, entonces todas las personas están compartiendo, eh, diré algo muy, muy similar, sobre todo si están encaminados en un conocimiento correcto. A veces depende mucho del tiempo, lugar, la circunstancia, mi conexión con la forma de enseñar a una persona o con la forma de ver de esa enseñanza, la forma de relacionarme con esa enseñanza. Entonces, nosotros estamos localizados hoy día, enseñamos con En distintos distintos centros lugares. en Barcelona, en distintos lugares, pero el centro como tal se está empezando a construir aquí en la playa, en Dos Mangas. Ese es el lugar, en Manglar Alto. Y una cosa que quería hablar, Swami, y antes de que termináramos, Sí, sí, era, sí. era un punto importante que hablamos al inicio, y que es esta visión del gurú. Hay, por, Sí, por supuesto, esta visión del gurú en el Oriente, y yo creo el mayor problema que existe con la visión del gurú, con la visión del maestro, es la deshumanización del maestro. No voy a hablar de la divinización del maestro, no, la deshumanización del maestro. Porque si vamos a ir a las raíces del yoga, todos los seres somos divinos. Todos los seres somos divinos. Nuestra esencia es Atma, eso es lo que somos, Purusha, el claro. espíritu. Entonces, no voy a hablar de la divinización del maestro, sino de la deshumanización del maestro. Cuando pensamos que el maestro no tiene sed, no tiene hambre y no pasa por situaciones humanas, cuando lo queremos simplemente ver en su aspecto únicamente espiritual y no ver también una realidad física, una realidad material, ¿no? Obviamente va a tener distintos desafíos, Ujú, distintas situaciones en la vida, distintas circunstancias que tiene que vivir, porque si está en este plano, como usted bien lo dijo, también está en su propio proceso, claro, y no exactamente. podemos deshumanizar al maestro. A veces nosotros tendemos en el occidente a lanzarnos estas ideas muy fantásticas sobre el maestro. Hay, por supuesto, el aspecto psíquico, hay el aspecto psíquico, hay el aspecto mental, hay el aspecto emocional, hay el aspecto material. Entonces, saber cuándo un maestro está trabajando con distintos aspectos, cuándo funcionan esos distintos aspectos, y, y, y no deshumanizarlo, quitándole un poco, convirtiéndolo en un ser casi como un dios, como Dios en la tierra.
Y si lo utilizo como esa visión de Dios en la tierra, solamente como una representación momentánea que me recuerda mi propia divinidad, nada más. Porque Exactamente. mi maestro decía, el maestro no es la meta, el maestro es solamente un señalador del camino, un indicador del camino. Entonces hay que también respetar a un maestro, agradecerle. Cuando a mí me preguntan sobre mi maestro, el padre Dávila, digo, un iluminado, con sus virtudes y sus defectos, Claro, obvio, porque era humano. pero es un ser humano. Y lo mismo, he tenido la oportunidad de tener la guía de Swami Veda Bharati, un ser maravilloso, pero también un ser humano. Y Sadhu Maharaj, que todavía vive en Brindavan, un ser maravilloso, un yogi del amor, que vive en conciencia de amor, conciencia extática, pero que también es un ser humano. Claro. Entonces no podemos perdernos a veces en esa deshumanización del maestro y luego crearnos fantasías sobre ellos que terminan siendo irreales. No, ¿No? Que, y que también esa idealización que presupone que ese ser no tiene defectos, ¿sí? Cuando digamos, percibís que esa persona, como cualquier ser humano, tiene una reacción humana, ¿sí? ¿Qué pasa? Se te cayó del pedestal, se te cayó de esa idealización, ¿sí? Entonces, automáticamente te sentís angustiado, te sentís mal, ¿cómo puede ser que yo lo consideraba tal o cual, y mirá lo que hizo, mirá cómo reaccionó, mirá qué pasó, ¿no es cierto? Es esa idealización llevada al extremo. Obviamente que se supone que una persona que viene transitando este camino ya ha trascendido ciertas cosas, digamos, y obviamente el trabajo espiritual, nos va fortaleciendo en algunos aspectos y se supone que tenemos una madurez en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, pero somos humanos y que nos pueden, digamos, se nos pueden volar los pájaros, ¿no? Como decimos nosotros, se pueden pasar cosas humanas, ¿sí? Lo importante es que, como siempre decimos, el tema no es digamos, culparte porque se te volaron los pájaros, sino digamos, cuál fue la causa y por qué se está manifestando de esa manera. Porque un yogi también es un ser consciente, consciente de lo que está sucediendo a cada instante, en el momento presente. Entonces también no es algo que sucede y sucedió, no, sucedió por alguna causa y debo reflexionar y trabajar en ese aspecto para que claro, no uno de suceda, las, ¿no? de los grandes problemas que creo yo que existe, Swamiji, es que la mayor parte de las personas tenemos estas latencias, carencias, vacíos en nuestra vida, vacíos espirituales, vacíos Ujú. emocionales. Y a veces uno quiere encontrar en el maestro lo que no encuentra en el padre. Uno quiere Sí, encontrar en el maestro lo que no encuentra en la pareja. Uno quiere encontrar en el maestro lo que no encuentra en los amigos. Entonces sí, empieza claro. a darle al maestro ciertas connotaciones que el maestro no tiene. Entonces es como, de repente le escribes a tu maestro para preguntarle, Swami Veda Bharati hacía esta relación, decía, de repente le escribes al gurú, Guruji, ¿qué le parece? Me pongo hoy día para ir a la fiesta un vestido color rojo o un vestido color negro. Como, Claro. yo qué sé. Ay, pero ¿dónde está la sabiduría del maestro que no me puede responder esto? ¿Me explico? Claro, claro, Entonces, claro, claro. vemos mucho, queremos cumplir estos vacíos existenciales, estas Ujú. carencias emocionales de nuestra vida, de lo que me faltó de mi padre, de lo que me faltó de mi madre, de lo que me faltó de mi pareja, y lo quiero encontrar en mi maestro. Y andamos caminando un poco en la vida como víctimas también, víctimas de situaciones. Y cuando se presente un maestro de verdad, el maestro no te va a dejar ser una víctima, te va a ayudar a Claro, salir de ese sendero, va a ser muchas veces firme. Y en ese momento dice, ay, pero el maestro es muy duro conmigo. Mejor me claro. busco uno que Bueno, sea más suave. vos fíjate que hemos tenido, es de público conocimiento, digamos, supuestos maestros grandes, digamos, con gran reconocimiento, con graves problemas de abusos sexuales y de varias situaciones es de público conocimiento. Por un lado, esta debilidad que la persona puede tener
buscando un maestro que tiene su vida cotidiana y también con debilidad mental y espiritual, y está por otro lado aquel que tiene su comportamiento perverso y se aprovecha de esa situación para, digamos, de alguna manera conseguir objetivos espurios, ¿no? Entonces, por eso también se dio lo que se dio con maestros reconocidos, ¿no? Que se está hablando en estos momentos. Por esas dos situaciones. Por un lado, por la idealización del maestro, por buscar en el maestro, como vos dijiste, todo aquello que me está faltando en la vida, y entonces coloco al maestro en esos agujeritos, ¿sí? Como cumpliendo esas deficiencias. Y por otro lado, del otro lado, una persona con una mente perversa que se aprovecha de la situación, de todo tipo. Abuso de poder, abuso sexual, de todo tipo. Totalmente. Por esa razón es tan importante y para mí Entonces, es mucho. obviamente esas personas... Perdón, Swami, la última parte no la escuché, se cortó. Se cortó. No, decía de que están las dos cosas, ¿no? Por un lado la persona que Es- tiene Eso sí una la escuché. debilidad y por otro... Sí. Y, no, y al final que suceden las cosas que conocemos, que es de público conocimiento, producto de también una persona con una mente perversa y que se aprovecha de esas situaciones. La verdad que están lejos de ser maestros de yoga, están lejos de estar en yoga, ¿no? Por los comportamientos Totalmente. que, ¿no? Son personas que lucran con el yoga o se muestran como grandes maestros o grandes, pero en verdad después en la vida no actúan como verdaderos yogis, ¿sí? Y esa Creo que, en todos los órdenes de la vida. Tomar creo a que otras personas que, digamos, son violentas, o sea, no están viviendo dentro de los preceptos del yoga. Ven al yoga como quizás un medio de vida, como si tuviera, en vez de poner una pizzería, puse una escuela de yoga, puse un centro de yoga. Más o menos lo ven desde el punto de vista comercial o de negocio nada más, ¿no? Y uno se encuentra, como también hay formaciones así express, porque vieron que en Occidente la gente quiere todo ya, entonces forman profesores en 15 días o en un mes. También eso existe, ¿sí? La persona, si vos tenés dinero y me pagás, no sé, $3.000, yo en un mes te hago profesor de yoga. Y eso existe totalmente. también. Eso existe también. Y eso es, digamos, totalmente fuera de lugar. Pero bueno, eh, en el Swami, mundo, en el mundo una, está, mira, yo pienso, para terminar, pienso en lo siguiente, el mundo es como eh, internamente y en el mundo, en el macrocosmo lo mismo. Siempre existe un santo y un demonio, en uno y en el mundo, ¿no? En el caso de uno, tiene uno que saber a quién quiere alimentar, si al santo o al demonio. Sí, pero totalmente. el santo y el demonio coexisten como el mandala del yin y el yang. Existe en lo blanco un puntito negro y en lo negro un puntito blanco. Tengo que saber de qué lado voy a estar, nada más. Creo que para mí es muy importante, justamente hablando del tema del maestro, del guía, del gurú, es contar con con la guía de una persona sincera, Claro, honesta, que no se vende como un dios, sino que simplemente reconoce sus virtudes y sus defectos y frente a ellos actúa hacia adelante. Muchos de estos grandes fraudes, de los cuales usted ha hablado también ahora, se dan porque por un lado está esta divinización de que nosotros le ponemos al maestro y la deshumanización también que existe, y luego que ese maestro se vende de esa manera, se viste de una forma, habla de cierta forma, se presenta claro, de cierta forma, y hay este halo místico para su presentación, porque es lo que está vendiendo, pero detrás no muestra lo que realmente es. Entonces, creo que mientras más sincera es la persona, mientras más claridad tenemos para ver que esa persona está siendo sincera, honesta, real, y se presenta tal cual es, sin ninguna parafernalia, entonces eh, podemos ver su sinceridad. Ahora viene a mi memoria una alumna mía que la recibí como alumna hace algún tiempo, y me dice, maestro, tomémonos una foto. Ok, yo me tomo la foto.
Y yo estaba en quiero tener un recuerdo con usted, yo estaba en una camisa normal, ¿no? No, pero vístase, Vístase vístase, como vístase maestro. de forma así. Entonces quería que me ponga mi curta blanca, ¿no? Dice, pero Ah, eso, yo digo, eso, pero es para mí, me dice, está bien. Entonces fui y me puse mi curta, pero ahí está claro, Swamiji, es lo que la gente mentalmente quiere tener. claro, Entonces yo me exactamente. visto de una forma, entonces eso ya ahí ya soy maestro. Pero si estoy con Claro. una camiseta que dice cualquier marca, Volcom o de otro No, color, ya no, entonces ya no eres maestro. ya no sos maestro, ya no sos maestro. No, pero aparte, bueno, eso sabes qué es estar muy enfocado y ocupado en el parecer y no en el ser. En el parecer y no en el ser, ¿no? Y eso vale tanto para los alumnos como también para los profesores y los que se dicen maestros que están así como, tengo una entrevista, me pongo el mala, me pongo el manto, ¿no? Todo así, todo como pareciendo, y tengo que estar más tranquilo, ¿no? Como ser iluminado, o sea, son todas cuestiones que, aparte, ese acting cae, ese acting no se puede sostener, ¿no? Porque cuando uno está preocupado en parecer algo, es como si estuviéramos actuando, tomando un rol, y el rol y el actuar no pueden permanecer en ese rol y en ese actuar durante tu vida. En algún momento se muestra que sos, ¿no? Entonces, si uno actúa naturalmente, como verdaderamente es, hablo con vos como estoy hablando como mi madre, ¿no? Con cualquier otra persona y me manifiesto tal cual soy. Verdaderamente ahí la sinceridad del ser, ¿no? No hace falta impostar nada, no hace falta vestirse de una determinada manera, ni hablar con un tono, ni... Son cosas que son triviales, no tienen que ver exactamente con lo que uno transmite. Lo que uno transmite es lo que Como se dice, verdaderamente es. dice, Y cuando el uno hábito, sí, el hábito no hace al monje. no hace al monje, exactamente. Y eso que vos decías es muy importante en el sentido de la práctica, la constancia, la perseverancia, del contacto íntimo con lo que verdaderamente soy, ¿sí? Con mi Atman, ¿sí? Con el fragmento del Purusha que está en mí. Y ese contacto hace que yo irradie naturalmente, ¿no? Las potencialidades de lo que soy, sin necesidad de ninguna impostación, porque en verdad surge naturalmente lo que soy a partir de ese contacto, a partir de ese trabajo espiritual y meditativo que uno hace, ¿no? Surge naturalmente, es lo que es uno. Totalmente. Swami, le agradezco por la oportunidad, ¿No? por haber tenido la oportunidad de conversar este diálogo sobre yoga. Creo que ha sido muy fecundo tanto para usted, para mí Sí, y para todos los que nos escuchan. Y creo que queda mucho por hablar, así que hay que plantearnos otra mucho. reunión. Seguro que sí. Bueno, te voy a dejar porque sé que estás con clases ahora. Sí, Te doy Swami. un abrazo virtual y nuevamente gracias por este encuentro y seguramente va a ser el primero de muchos. Namaste, Arión, gracias. Arión, bendiciones. Harion, namaste. namaste.